Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts. Fue una de las 5 hermanas fruto del matrimonio entre su padre, Cleo Short, y su madre, Phoebe May Sawyer. En el año de 1939, a tan solo 4 años de edad, su padre las abandonó fingiendo un suicidio al dejar su vehículo abandonado en un puente. Por lo tanto, con un padre ausente, fue su madre la encargada de educarla a ella y a sus 4 hermanas. Elizabeth sufría de asma, por lo cual, en la estación de verano, se quedaba en Medford. Por otro lado, en inviernos pasaba en Florida. A pesar de haber abandonado a su familia, su padre retomó contacto con ella, por lo que, a la edad de 19 años, Elizabeth se fue a vivir con su padre en Vallejo, California, ya que su sueño era convertirse en una famosa actriz, por lo que aprovechó la oportunidad de estar cerca de Hollywood. En el año de 1943, a la edad de 20 años, Elizabeth se dirigió junto a su padre a la ciudad de Los Ángeles. El padre de Elizabeth la veía como una empleada doméstica, por lo que, cansada de encargarse de limpiar, cocinar, etc., consiguió un trabajo en el campamento Cook. Ese mismo año se trasladó a Santa Bárbara, lugar en el cual fue detenida por alcoholizarse siendo menor de edad. Dicho suceso hizo que las autoridades la devuelvan a Medford. Durante los siguientes años de su vida, vivió en diversas ciudades de Florida, en las cuales se ganaba la vida trabajando en distintos lugares como camarera. En su estadía en Florida conoció a Matthew M. Gordon Jr., quien era piloto. Mientras este se estaba recuperando de un accidente aéreo en la India, Gordon le escribió una carta en la cual le proponía matrimonio a Elizabeth. Elizabeth, sumamente feliz y emocionada, aceptó la propuesta, pero el destino puede ser cruel, y su prometido murió poco tiempo después en un accidente el 10 de agosto de 1945, sin siquiera haber regresado a los Estados Unidos. Después de enterarse de la trágica noticia de la muerte de su prometido, en el año de 1946, Elizabeth decidió regresar al sur de California, lugar en el cual se encontraría con un viejo novio llamado Gordon Fickling. Posteriormente, Gordon Fickling se traslada a Carolina del Norte, pero se mantenía en contacto con Elizabeth a través de cartas. La última carta que Elizabeth envió a Fickling fue el 8 de enero de 1947, en el cual le contaba que se iba a trasladar a Chicago a trabajar como modelo. Posteriormente, Elizabeth se trasladó de nuevo a Los Ángeles, lugar en el cual no tenía un domicilio fijo y se trasladaba constantemente entre hoteles, departamentos y casas. Se ganaba la vida siendo camarera, pero nunca abandonó su sueño de ser la próxima gran estrella de Hollywood, sueño el cual, lastimosamente, sería interrumpido. El 15 de enero de 1947, Betty Bersinger se encontraba caminando junto a su hija pequeña por la avenida Norton en una zona de construcción del vecindario de Leimert Park, cuando de pronto a lo lejos ve un maniquí roto en 2 partes. Al acercarse al maniquí, Betty Bersinger, horrorizada, descubre el cadáver de una mujer cortada en 2. Las autoridades llegaron a la escena del crimen y encontraron una huella cercana de un zapato perteneciente a un hombre. Junto a la huella había marcas de vehículo. Adicionalmente, cerca del terreno se encontró una bolsa de cemento vacío en la cual habían gotas de agua ensangrentada. En la autopsia se determinó que la víctima era Elizabeth Short, ya que, al tomarle sus huellas, las compararon en su archivo y encontraron las huellas tomadas en su detención por alcoholizarse siendo menor de edad en 1943. Elizabeth medía 1 metro con 65 centímetros y pesaba solo 52 kilogramos. Fue cortada por la mitad a la altura de la cintura y drenaron su sangre. Su cara estaba cortada desde ambos extremos de sus labios hasta las orejas. No se reflejaban manchas de sangre en el cuerpo, por lo que se menciona que el cuerpo fue lavado y limpiado y cortado limpiamente en 2. Le arrancaron el corazón, el vaso y los intestinos. Su pezón izquierdo fue mutilado. Cortaron su vientre por encima de la entrepierna. Le cortaron un trozo de su muslo izquierdo para posteriormente insertar el pedazo en su vagina. La asfixiaron y le fracturaron las piernas y la cabeza con un bate. Tenía marcas en las muñecas y tobillos hechos por una cuerda, por lo que se presume que estuvo atada al menos 3 días, en los cuales se supone que fue torturada, ya que su cuerpo mostraba varios golpes, cortes, quemaduras de cigarro y estaba despellejada en la zona de su pecho derecho.
La autopsia estableció que la causa de muerte fue la pérdida de sangre al momento de hacerle los cortes en la cara, agregado a un shock producido por una conmoción cerebral. El 23 de enero de 1947, el asesino se comunicó con el periódico Los Angeles Examiner a reclamar por qué no estaban cubriendo la noticia del asesinato. Posteriormente, se ofreció enviar cosas pertenecientes a Elizabeth para acreditarse como autor del crimen. Entre los objetos que envió al editor del periódico se encontraba el certificado de nacimiento de Elizabeth, tarjetas, fotografías y extractos de periódico de la muerte del ex prometido de Elizabeth, Mayor Gordon Jr. Adicionalmente, una libreta que pertenecía a una persona llamada Mark Hansen. Hansen fue una de las últimas personas que vieron a Elizabeth viva, por lo tanto, se convirtió en un potencial sospechoso. Hansen junto a su novia dieron hospedaje a Elizabeth en varias ocasiones. La pareja se volvió grandes amigos con Elizabeth. A pesar de que en la libreta estaba grabado el nombre de Mark Hansen, Elizabeth era quien lo utilizaba. En la libreta había una hoja la cual contenía una lista de nombres. Cuando investigaron a las distintas personas que estaban en la lista, se determinó que habían salido con Elizabeth. La mayoría comentaba que solo salieron con ella en una ocasión, la llevaron a cenar, le invitaron unas copas en el bar, pero nada más. La investigación determinó que solo 3 personas de la lista habían sido pareja de Elizabeth. La última pareja de Elizabeth fue Robert Manley, un comerciante de 25 años casado, el cual en la noche del 8 de enero estaba en su coche cuando vio a Elizabeth caminando sola, y ella le dijo que no tenía dónde ir. Robert Manley llevó a Elizabeth a pasar la noche en un motel. Por la mañana, Manley acompañó a Elizabeth a la estación de autobús a dejar su maleta en consigna. Luego la dejó en el Hotel Selin, ya que, según Elizabeth, se iba a reunir con una de sus hermanas. Esto último que dijo fue mentira. Robert Manley fue el principal sospechoso, pero su esposa confirmó que estuvo en casa cuando se produjo el asesinato y pasó la prueba del polígrafo. Los investigadores se comunicaron con el Hotel Cecil, último lugar en el que Elizabeth fue vista. La recepcionista comentó que Elizabeth salió la noche del 9 de enero del hotel y nunca más volvió. El asesino se siguió comunicando con el periódico a través de cartas que escribía, en las cuales se denominaba a sí mismo como el Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero se encontró en un cubo de basura cerca de la escena del crimen el bolso y un zapato de Elizabeth. Posteriormente se confirmó que el asesino retiró la maleta de Elizabeth de la estación del autobús entre el 10 y 15 de enero. Hasta la fecha actual nunca se encontró esa maleta. Otro de los sospechosos era su padre, ya que vivía a 5 kilómetros de la escena del crimen, pero este afirmó que no sabía nada de su hija hace más de 3 años. Nunca se encontraron pruebas contra él. Por el gran impacto que generó el caso, se registraron más de 50 personas que se atribuían el asesinato de Elizabeth Short, pero todas las autoincriminaciones eran falsas. Los investigadores del caso mencionaban que el principal problema eran los medios de comunicación. Los reporteros retenían información, contaminaban evidencia, entre otras cosas. La ambición de la prensa era tal que mucha información no fue pasada a la policía, sino que los periodistas hacían lo imposible por obtener los datos primero. Era una carrera a contrarreloj entre la codicia y la justicia. La prensa fue la encargada de darle el apodo de la Dalia Negra a Elizabeth, en referencia a la película La Dalia Azul. Este apodo se le es atribuido por la prensa ya que acostumbraba a vestirse de negro. Adicionalmente, la prensa mencionaba que tenía una vida de fiesta, alcohol, etc. Algo totalmente incierto, ya que como mencionaban sus conocidos cercanos, era una chica común y corriente en busca de su sueño de ser actriz. Elizabeth fue enterrada en el cementerio de Mountain View en Oakland, California. Cuando parecía que este caso nunca se iba a resolver, salió una nueva teoría a la luz. En el año de 1999, Steve Hodel, un investigador privado, descubrió un álbum de fotos de su padre, en el cual habían fotos de una mujer de piel blanca y cabello negro. Al ver el gran parecido de la mujer de las fotos con Elizabeth, Steve Hodel empezó a investigar el caso y sacó las siguientes conclusiones. Su padre, George Hodel, vivió en la misma ciudad y época en la que Elizabeth fue asesinada. Existieron varios testigos que mencionaron haberlos visto juntos, e incluso algunos mencionaron que eran amantes. Dentro de la autopsia se determinó que, por la precisión del corte, la persona que hizo el mismo debía tener amplios conocimientos de medicina.
Su padre, George Hodel, era médico y tenía su consultorio a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, lugar en el cual Elizabeth fue vista con vida por última vez. Adicionalmente, la posición en la que Elizabeth fue encontrada se parecía al cuadro El Minotauro de Man Ray, que coincidentemente era un gran amigo de su padre. Por otro lado, en enero de 1947, su padre compró bolsas de cemento para realizar adecuaciones a su casa, similares a las bolsas de cemento con gotas de agua ensangrentadas encontradas en la escena del crimen. Uno de los vecinos dijo que antes de que aparezca el cadáver de Elizabeth en Leimert Park, vio que un Ford Sedan del 36 había pasado por ahí. George Hodel conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido al descrito por el vecino. Además, en la fecha del asesinato, su padre se había quedado solo en una mansión que tenía en Hollywood, ya que Steve, sus hermanos y su madre se fueron de la ciudad a visitar a unos familiares. Otra prueba que encontró Steve fue que la letra con la cual el asesino escribió las cartas a la prensa es muy similar a la de su padre. Steve se puso en contacto con su hermana mayor, la cual le comentó que ella llevaba un juicio por abuso sexual en contra de su padre George Hodel y había escuchado que era el principal sospechoso del asesinato de Elizabeth. Todas estas coincidencias hicieron que Steve Hodel estuviera totalmente seguro de que su padre era el asesino de Elizabeth Short, por lo que se puso en contacto con Brian Carr, el actual detective que llevó el caso de Elizabeth. Brian Carr le mencionó a Steve que muchos de los documentos de la investigación desaparecieron en los años 50. Posteriormente, Steve descubrió que la policía había colocado micrófonos en la casa de su padre, ya que, efectivamente, era sospechoso del asesinato de Elizabeth. En el año de 2003, las grabaciones de los micrófonos se hicieron públicas. En las mismas, se escucha a su padre hablar que él había realizado abortos clandestinos y que sabía que la policía sospechaba que él era el asesino de Elizabeth, pero mencionó que nunca lo iban a atrapar. George Hodel falleció el 16 de mayo de 1999. Finalmente, Steve considera que la policía nunca detuvo a su padre, ya que tenían un arreglo para que no salga a la luz los datos acerca de los acuerdos entre los médicos y las fuerzas del orden público acerca de abortos ilegales. Según Steve, este arreglo tenía la finalidad de mantener una buena imagen frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Oficialmente, el caso sigue abierto. Esta trágica historia nos enseña lo injusta que puede llegar a ser la vida, ya que Elizabeth nunca fue conocida por ser una estrella de Hollywood, sino por haber sido asesinada de una forma cruel e inhumana. Lastimosamente, el lugar al que fue en búsqueda de sus sueños se convirtió en su propia tumba. Y cuéntame, ¿tú crees que George Hodel asesinó a Elizabeth Short? Espero tu respuesta en la sección de comentarios. Si este video te gustó, no dudes en suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle manito arriba y compartirlo con tus amigos. Me ayudarías mucho a seguir subiendo contenido. Si tienes algún caso del que quieras que hable, déjalo en los comentarios.